Inclinemos nuestro rostro y oremos. Amantísimo Padre Celestial, le damos la gracia en esta hermosa mañana que nos ha regalado, en la cual estamos aquí muy contentos, listos y prestos para escuchar su palabra, no sin antes cantarle, Señor. Estamos preparados para escuchar este mensaje. Le pedimos que abra nuestra mente y nuestro corazón para el entendimiento de su palabra. Por las visitas que tenemos, gracias, Señor, por los que estaban desanimados. Gracias, Señor, por tenerlos aquí también. Y por todos los que ya volvieron nuevamente al redil, gracias por ello, Señor. En el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo damos gracias. Amén. Bien, vamos a comenzar cantándole al Señor el himno 362. 362. Anhelo trabajar por el Señor. Cantemos todos, pues. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén, amén. Bien, hoy vamos a recoger la ofrenda normal y también pues los diezmos, los que pues aún todavía lo han conservado. Vamos a ver después qué sale, ¿verdad? Porque hay que pagar alquiler de donde tenemos nuestros implementos de alabanza al Señor. Bien, vamos preparándolo, ¿verdad? Ahora vamos a dar la bienvenida y los anuncios por el pastor Zahir. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga esta mañana. Amén. Pues no les escucho muy bien. Dios les bendiga esta mañana. Gracias a Dios porque estamos aquí reunidos, ¿verdad? En su santo templo. Darnos la oportunidad del Señor de podernos congregar. De verdad que me alegra que estemos todos aquí. No todos, ¿verdad? Esperamos que muchos vayan entendiendo y reflexionando que hay que estar en la iglesia, ¿verdad? Y buscando del Señor. Hermanos, saludamos también a los hermanos que están conectados por las redes sociales, ¿verdad? Por medio de nuestra página de Facebook, como Iglesia Bautista Bíblica, Gracia Admirable. Les saludamos desde aquí, Honduras, Centroamérica, ¿verdad? En la colonia Mendieta, por muchos hermanos que tenemos del extranjero que nos siguen a través de esta página que Dios nos ha prestado, ¿verdad? Para poder dar ese medio y utilizar este medio para llevar el mensaje de su palabra. Así que desde aquí nosotros levantamos nuestras manos saludando para aquellos que están fuera del país, ¿verdad? Y otros que probablemente están cerca del país. Las iglesias todavía no han abierto y están buscando siempre escuchar el mensaje. Gracias por
aquellos hermanos fieles que siguen nuestra página y comentan ahí a nuestra página, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Pero nosotros esta mañana aquí vamos a saludar a las personas que nos visitan por primera vez y para nosotros es una alegría que nos visiten, ¿verdad? Porque es una bendición sabiendo de que Dios usó personas para que tú estuvieras aquí esta mañana y tuvieras esa felicidad de poder compartir con cada uno de vosotros. Y por este lado de aquí, nuestro hermano Chicho atrás, ¿verdad, hermano? Tenemos una jovencita, ¿verdad? Con una niña. Le voy a pedir que se ponga en pie de su nombre. Nosotros vamos a saludarle en el nombre de nuestro Señor. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Mi nombre es Diana Lisset. Amén. Diana, y tenemos la niña. Dana Lisset. Dana Lisset, muy bien. Bienvenida a la casa del Señor, ¿verdad? Desde Omonita, ¿verdad? Qué bendición que esté con nosotros. ¿Quién le trajo? Jenny. Ah, la hermana Jenny. Muy bien, hermana. Gracias por invitar a nuestra hermana. Siempre tiene que venir alguien que invite a las personas, ¿verdad? Creo que de verdad que casi todos somos de casa ya, ¿verdad? Solamente nuevamente saludar a todos, ¿verdad? Nuestra hermana Angélica nuevamente ya está con nosotros, ¿verdad? Karen, todos creo que ya hemos venido ya prácticamente ya algunos con un nuevo peinado, ¿verdad? Y otros con una nueva talla de moda, ¿verdad? Y estamos bien bendecidos, ¿verdad? Porque este tiempo que hemos estado fuera de la obra, de repente hemos creído que el Señor tiene control y Él nos tiene aquí esta mañana. Así que, hermano, no se olvide, seamos fieles al Señor. Él nos va a recompensar grandemente en su debido tiempo. Ya Él lo ha hecho con nuestra salud, nos ha protegido, nos ha alimentado y nos ha tenido en este lugar ahora esta mañana, ¿verdad? Así que sean bienvenidos todos a la casa del Señor, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Espero que estés siempre animado porque con Cristo somos más que vencedores. Decirte, hoy a las 5:30 de la tarde tenemos nuestro servicio evangelístico. Lo vamos a hacer aquí en nuestro templo. Nuestro hermano Juan estará pasando por la ruta siempre, ¿verdad? Solamente de allá es de la democracia, ¿verdad? 5:30 en punto. Nuestro hermano estará pasando a las 5 de la tarde para que no haya ningún percance, atraso, ¿verdad? Porque 5:30 en punto empezamos y 6:40 de la tarde estamos fuera. ¿Cuánto nos llevamos ahí? 1 hora, ¿verdad? Así que espero que todos ustedes hagan esto, ¿verdad? De estar animados y vamos a empezar a reabrir dentro de nuestro templo, ¿verdad? Y gracias a Dios porque tenemos un lugar al aire libre, ¿verdad? Es uno de los requisitos que nos pide la ley y aquí todos estamos cubiertos por nuestro Señor, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Hermanos, no se olviden, 5 en punto nuestro hermano estará haciendo la ruta, pero a las 5:30 empezamos aquí desde nuestro templo a glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que animados, tenemos un buen tema para esta noche maravillosa, como lo hacemos hoy esta mañana en Escuela Dominical. Sean muy bienvenidos, fieles al Señor, hermanos. Esperamos que todos se animen y que no se los vaya a llevar el diablo para otro lugar, ¿verdad? Y esperamos que estemos aquí juntos, firmes, hasta que el Señor venga por vosotros en nuestra iglesia, ¿verdad? De manera que, como decía nuestro hermano Juan, tenemos nuestro compromiso, nuestras diezmos, nuestra ofrenda. Usted lo páselo ahí, ¿verdad? Estaremos pasándolo hoy mismo porque 2 veces, por razones, queremos pagar el alquiler, ¿verdad? De este mes. No queremos quedar mal, ya se pagó la luz, ¿verdad? Que teníamos 2 meses, ya se pagó. Estamos limpios, solo tenemos que cancelar lo que es el alquiler, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a hacer 2 veces el pasar la ofrenda. Si tú no lo trajiste esta mañana, no veniste preparado, tú puedes hacerlo por la tarde también, ¿verdad? Para poder recuperar este pago que queremos hacer de 600 lempiras, ¿verdad? Así que, hermanos, Dios les bendiga grandemente. El Señor tiene planes y propósitos para cada uno de vosotros y estemos alegres. ¿Están alegres, hermanos? Amén. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Bien, después de que hemos quedado informados, pues ahora vamos a seguirle cantando al Señor y lo vamos a hacer con el himno 331. Todas las promesas del Señor. 3, 3, 1.
Cantemos todos, pues. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí sentado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiados en Él para siempre en Él, paz eterna y alma nos hará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la vida nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén, amén, lindo himno. Bien, ahora vamos a pasar a recoger los diezmos y las ofrendas. Pido a Josué y al hermano Orlando que por favor pasen al frente. Pongámonos de pie, que vamos a orar con la ofrenda. Y después vamos a volver a pasar, pero ya es por lo que puedan, ¿verdad? Para Vámonos de pie, por favor. Vamos a orar por la ofrenda. Señor, te damos gracias por este día maravilloso que nos has dado, Señor. Por la dicha, Señor, de estar aquí, Señor, reunidos todos, bendice a todos los hermanos, Señor, y ayúdanos a estar firmes en ti, Señor. Mientras vengo pidiendo, Señor, por la ofrenda, Señor, bendice a los dadores, Señor, y también bendice a aquellos que no podrán dar, Señor, pero oremos, Señor, que cuando ellos puedan lo harán, Señor. Todos te lo damos en tus manos, Señor, que este servicio sea de gran bendición para todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a cantar el himno. Aleluya. 435. Hermano. 435. Aleluya. Primera y última estrofa. Amén.
vamos a ir, en la cual preparamos nuestra mente y nuestro corazón. Bien, antes de iniciar el canto, las señoritas van a pasar con nuestra hermana Jenny, ¿verdad? Para que nuevamente pasen a sus clases con su maestra. Se van a poner de acuerdo sus nuevos proyectos después de esta crisis, ¿verdad? Que hemos estado fuera, ¿verdad? Sería 11 años. ¿Maestra de qué edades? 11, de 11 hacia arriba, ¿verdad? Hasta, sí, 11 cumplidos, 11 años. Hasta 16, 17 años, 18, ¿verdad? No, 16, 17, hasta ahí. Muy bien. Después de que cantemos el himno, ¿verdad? Van a pasar a sus clases con nuestra hermana, ¿verdad? Vamos a cantar, hermano. Cantemos. Abre mis ojos. Maestros de los niños, por la hermana Indira, hermana Paola, vayan siguiendo ahí en orden. Muy bien. Las jovencitas también pueden pasar con nuestra hermana Jenny. No tengan la duda. Muy bien. Muy bien, los grandotes nos quedamos aquí, ¿verdad? Pronto vamos a ir haciendo clase de los más chiquititos, los más tiernitos, para que ellos puedan estar también en su lugar, ¿verdad? Muy bien, lo que estamos aquí, hermanos, cerca de aquí, ya véngase cerca, si quieren más cerca, ¿verdad? Para que estemos más cerquita y nos miremos más cerca. Vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Hechos, Nuevo Testamento, libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, hermanos, vamos al Nuevo Testamento. Vamos a estar en el capítulo hoy 17 del libro de Hechos. Capítulo 17, versículo del 16 al 34. Libro de Hechos, capítulo 17, verso del 16 al 34. Lo vamos a leer de una manera antifonal para ver lo que sucede en la historia de este pasaje y el contexto de este pasaje también. Y todos estemos atentos al mensaje de su palabra. Yo animo a los hermanos que tengan su Biblia ahí, su libreta de notas, sus lapiceros, ¿verdad? Al lado, no te distraigas. Si estás dentro de tu hogar, haz un ambiente bonito ahí donde no te puedas perder, donde vamos a estudiar el mensaje de su palabra.
Cuando tú lo tengas, la afirmación para saber que ya lo tienes es decir un amén. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 17, lo vamos a leer de una manera antifonal. Dice la Biblia: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la debilidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose todos conmigo, con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópago, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana preciosa. Gracias por la oportunidad que tú nos das nuevamente de estar aquí reunidos, Señor. Rogamos que en este momento abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, y podamos discernir y aplicar la palabra que tú nos traes esta mañana. Señor, toma el control de mi vida, que no salga ninguna palabra humana, sino tu enseñanza predicada esta mañana. Gracias por todo, Señor. Gracias por el privilegio que nos diste de estar aquí reunidos como familia. Señor, en el nombre de Cristo Jesús dejamos todo. Amén. Amén. Hermanos, en este pasaje encontramos una de las necesidades más grandes. Una de las necesidades más grandes en indignación, voy a decirlo así de esta manera, al observar tanta idolatría, al blasfemar contra el Dios verdadero, tratando aquí de ridiculizar la palabra, donde hoy, como la época de Pablo, necesita el evangelio al tener ojos abiertos y corazones quebrantados. De manera que hoy vemos aquí en este pasaje y encontramos una de las necesidades más grandes, vamos a decirla, y de una indignación que se ve ahí del apóstol Pablo al observar tanta idolatría, como podemos decir que en estos tiempos hay
tanta idolatría y sobre todo al blasfemar contra el Dios verdadero, en tratar de ridiculizar la palabra de Dios. Muchos hoy en día han tratado de ridiculizar la palabra de Dios, y donde hoy, como en la época de Pablo, necesita el evangelio al tener ojos, hermanos, abiertos y corazones quebrantados. Y yo creo que hoy es el tiempo que la iglesia abra esa voz y predique el mensaje, y que muchos entiendan que la venida de nuestro Señor Jesucristo se aproxima, y que las personas debemos de recapacitar y ordenar nuestras vidas con el Señor, porque vendrán tiempos. Todavía esto, lo que ha pasado por medio de una pandemia, no es nada con lo que se va a venir más adelante. ¿Y qué vas a hacer tú con tu vida? ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? Y es una de las cosas que debemos de entender, porque lo que este mundo ha hecho a través de ese príncipe llamado Satanás, el adversario, es tratar de desequilibrar las vidas de cada aquellos que han confiado en un Dios todopoderoso. Y ha querido burlarse, ha querido reírse, ha querido, en otras palabras, ridiculizar lo que Dios nos dice en su mensaje. Hermanos, por eso hoy, esta mañana, hemos titulado el sermón y lo hemos llamado Situaciones que conmueven. Situaciones que conmueven. Ese es el mensaje de esta mañana a través de este título, Situaciones que conmueven. ¿Por qué digo esto, hermano? Los pioneros, se cuenta la historia de muchos pioneros misioneros que presenciaron, hermanos, ellos condiciones abrumadoras en algunas partes del mundo, como nosotros hemos encontrado historias de esos misioneros. En las islas del sur del Pacífico, los habitantes vivían en las tinieblas espirituales. ¿Y saben qué se practicaba ahí? El canibalismo. ¿Qué es el canibalismo? Una persona que se come otro ser humano. Y esos misioneros pioneros llegaron a esos lugares, hermanos, que yo te puedo decir categóricamente, hermano, no era muy fácil, porque se daban cuenta que en esos lugares cualquier momento le iba a salir una persona y se lo iba a comer a usted. No digamos nosotros que estamos bien gorditos, ¿verdad? Sería una buena presa para este tipo de personas. Podamos reírnos hoy, esta mañana, y decir, wow, pastor, de verdad que se nos pueden comer. Sí, es cierto. Y déjenme decirle que algunos misioneros fueron para predicarles el evangelio ahí, y varios de ellos pagaron el precio. Pagaron el precio más alto al llegar a ser mártires, siendo comidos por estas personas mismas, seres humanos. Pero con los años, déjame decirte, estos pioneros misioneros, con todo lo que ellos llevaron, se convirtieron muchas tribus de ese lugar y dejaron la práctica del canibalismo, y gracias a Dios, porque ellos, aquellos pioneros que murieron y dieron la vida por Cristo, el mensaje se sembró y pudo germinar, y pudo muchas tribus reconocer a Cristo como su único Salvador personal. Hermanos, Pablo ahora aquí, en este pasaje, Pablo se conmovió con lo que vio en esa ciudad de Atenas. Se conmovió por todo lo que estaba viéndose en esa época, por lo que él estaba presenciando al visitar y al ver supuestamente hermanos dentro de la iglesia que estaban ahí, y realmente se perdió un enfoque donde Pablo le pone triste en su corazón y en su mente. Hoy, esta mañana, vamos a estudiar 3 situaciones que conmueven, y realmente conmueven, porque es una de las cosas que debemos de ver, cómo el enemigo trabaja y cómo el enemigo quiere destruir. Número 1, vamos a decir, situaciones que conmueven, porque vio multitudes que viven en forma equivocada. Pablo miró multitudes de personas que viven en forma equivocada. No sé cómo estás viviendo tú esta mañana, este tiempo, pero de repente puedes estar igual que estos hermanos o estas personas de aquella época. Vean lo que dijo Pablo en el versículo 16 nuevamente del capítulo 17 de Hechos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, mire qué le pasaba ahí, se enardecía. Viendo la ciudad, le dolía, le conmovía. Mire, viendo la ciudad entregada, ¿qué dice ahí? A la idolatría. Verso 17, mire lo que dice. Así que discutía, dice él, en la sinagoga con los judíos, con los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos
y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este panadero? Y otro parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Amado hermano, ¿qué es lo que sucedía ahí? Número uno, voy a decirte, porque era una ciudad entregada a la idolatría. Eso es lo primero que vio Pablo. Verso 16 dice él que era una ciudad entregada a la idolatría. ¿Saben? Pablo, cuando caminó, él miró estatuas edificadas a los dioses griegos, a los dioses romanos. Vio mucha crueldad en la ciudad y lujuria, muchas personas viviendo en desorden moral de parte de todos los habitantes que estaban ahí. Y prácticamente podríamos decir lo mismo esta mañana, lo mismo en esta época. Muchas personas vivir vidas desordenadas, viendo la crueldad de muertes, de mentira, y viendo la lujuria, el desorden moral que hay en la vida de los seres humanos hoy. Y la gloria, hermano, que Grecia había tenido en los siglos V y IV, esa gloria de Grecia, antes de Cristo, estaba en decadencia ahora en los días de nuestro hermano Pablo. Y esto se veía aún en Atenas, como lo estamos viendo hoy, que viendo una ciudad, dice él, entregada, dice, a la idolatría. Hermanos, había pasado ya él el apogeo del que fuera motivo de orgullo helenista, y los helenistas griegos, hermanos. Aún así Atenas seguía siendo esa ciudad o el centro cultural vital, y poseía siempre las mejores universidades, y que era mundialmente famosa, como dice la historia, hermanos. En muchos de sus edificios eran de renombre, fueron construidos, déjame decirte, durante los días de su líder Pericles, que fue en el año 461 al 429 antes de nuestro Señor Jesucristo. Era un lugar formidable, en otras palabras. Dice la historia que la belleza de su arquitectura, de su arte, no pudo ser apreciada por Pablo, porque su espíritu, dice él, se enardecía viendo la ciudad, él dice, entregada a la idolatría. Pablo no pudo disfrutar lo que estaba ahí físicamente, sino lo que estaba viendo es el dolor de ver una multitud, creyentes probablemente, tirados a la idolatría. Y el arte de Atenas de aquella época simplemente era un reflejo de su propia religión. Hermanos, la capital intelectual del mundo, Atenas, estaba, óigame bien, produciendo idolatría. Hoy en día, hermanos, muchas personas a través de esta crisis están en la idolatría. Y la ciudad en aquella época se había entregado mucho al paganismo cultural, que se nutría de esa idolatría, las novedades y otras cosas más. Por eso mire lo que dijo Pablo en el versículo 21 del capítulo 17. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo que dice ahí. O sea, y la filosofía que ellos estaban escuchando, cosas que realmente no era el mensaje de su palabra. Y los mitos griegos, hermanos, hablaban de dioses, hablaban de diosas, que en sus propias rivalidades y ambiciones actuaban más como seres humanos que como dioses, y abundaban las deidades ahí de adorar a otros dioses, entre las cuales ellos podían escoger qué dios podían adorar. Y esto es lo que estaba sucediendo en ese lugar de Atenas. Hermanos, un bromista dijo que en Atenas era más fácil hallar un dios que un hombre, porque muchos dioses habían en ese lugar, muchas adoraciones paganas, y Pablo vio que la ciudad estaba totalmente entregada a la idolatría, y se le partió el corazón, como hoy en día podemos decir que muchas personas han retrocedido y están entregadas a la idolatría. ¿Y cuál idolatría puede ser? Tal vez no sea una figura, pero tú puedas ver otras cosas que ahora no es más bien que es glorificar el nombre de Dios, sino que tú tienes tus propias prioridades. En vez de estar en la iglesia, ahora estás en el mundo y estás haciendo lo que el mundo está haciendo. Ya no queremos nada con Dios. Pero bien, si nos invitan a una fiesta pagana, tú estás ahí.
y tú corres para esa fiesta, das todo el mejor regalo y inviertes tanto dinero para ese regalo, pero menos vas a dar para la ofrenda de Dios, para lo que es los diezmos, para lo que es la obra de Dios, porque no te interesa. Y eso es lo que le dolió a Pablo ahí, ver el corazón de su vida a un pueblo que estaba retrocediendo, una persona que ya no tenía las convicciones firmes en el Señor, porque la idolatría estaba en él. Muchos de nosotros hoy en día tenemos más pasiones en este mundo que decir, voy a tener esas convicciones de adorar a un Dios todopoderoso. Hemos perdido nuestros enfoques, y esto es lo que ha querido el enemigo a través de esta crisis, tratar de sacarte de la iglesia y dejarte sin nada. ¿Por qué razón? Número 2, Pablo vio que era un pueblo judío entregado a la polémica. Se entregó más a la polémica a este pueblo. Y miren lo que dice el verso 17 del capítulo 17 y 18, la primera parte. Así que miren que hacían, que discutían en las sinagogas con los que dice ahí, judíos impiadosos. Pablo estaba ahí. Y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Vean ustedes, hermanos. En esa ciudad, Pablo sostuvo la batalla espiritual en dos frentes que él se vio ahí. En la sinagoga dice que estuvo, y dice que estuvo también en una plaza. Y déjame decirte que él estaba hablando a quien nosotros debemos de dirigirnos. Y en la primera, Pablo sin duda usó su acercamiento normal, probando por medio de las escrituras del Antiguo Testamento, cuando él hablaba que Jesús es el Mesías. Y eso lo podemos ver ahí. Miremos los versículos 2 y 3 del capítulo 17. Miren lo que dijo. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, miren, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es él, dice ahí, Cristo. Él les estaba hablando del Antiguo Testamento. Y en aquella sinagoga Pablo se paró, y habían ahí judíos, habían gentiles piadosos. Y miremos lo que dice el verso 4 también del capítulo 17, que es lo que dice Pablo también. Y algunos de ellos, ¿qué pasó con ellos? Creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no pocas, dice la Biblia ahí. En la plaza, Pablo dice que estaba él ahí. Yo investigué, dice que esa plaza en el hebreo es agora, o griego, es como un mercado que queda en el centro de la vida pública de esa ciudad, donde todo el mundo puede ver comerciantes y ver muchas personas. Y Pablo estaba en esa plaza, y estaban ahí dentro de esa plaza, habían filósofos. ¿Qué es la filosofía? Son personas que son amantes a la sabiduría, al entendimiento de libros y otras creencias que ellos discuten en su vida. Ellos estaban debatiendo ahí y presentando los puntos de vista de ellos mismos. Así que Pablo estaba discutiendo ahí, estaba hablando ahí con los que concurrían, con los que estaban discutiendo, los que estaban hablando ahí, filósofos en la plaza y otras cosas más que estaban ahí, otras personas más. Pero Pablo tuvo que confrontar aquí a los filósofos. Dos filósofos que estaban ahí, que la Biblia nos menciona. Miren el verso 18 del capítulo 17. Filósofos de los que dice ahí, epicúreos, ese es uno. Y de los estoicos, ese es el segundo. De manera que Pablo empieza a atacar a estos dos filósofos, a estos dos grupos de personas que estaban ahí opuestas a testificar en Atenas. La de los epicúreos y de los estoicos. Hoy vamos a asociar la palabra epicúreo, ese nombre, con la búsqueda, podemos decir, del placer y el amor de la buena vida. Eso es cuando hablamos de los epicúreos, del placer y el amor de la buena vida, especialmente la buena comida que ellos tomaban en su mente. Pero las filosofías que ellos tenían, los epicúreos, incluía mucho más que eso. ¿Saben por qué? En cierto sentido,
dice la historia que su fundador, Epicuro, era existencialista. ¿Qué es esto? Él buscaba la verdad mediante la experiencia personal y no por el razonamiento. Él tenía que experimentar para saber creer lo que estaba sucediendo, porque buscaba la verdad mediante esa parte y no por el razonamiento, sino por la vida personal de él. Y los epicúreos, ¿saben qué eran? Materialistas. Y una persona materialista, hermanos, es una persona que no ama a Dios y una persona que pone en primer lugar sus pertenencias. Y sobre todo, te voy a decir categóricamente, eran personas ateos. No creían en Dios. Y su objetivo en la vida, ¿saben qué? Todo, en otras palabras vamos a decirlo, el objetivo de ellos en su vida era el placer. Era vivir la vida loca, como dicen hoy en estos días. Eso eran los epicúreos. Y hermanos, para algunos, placer se refería a lo excesivamente físico. Ellos podían deliberadamente vivir con mujeres, con hombres, y tener otra, y tener lo otro, y eso era normal en la vida de estas personas. Hermanos, pero para otros significaba una buena vida refinada, con serenidad, libre de dolor y ansiedad. Pero los verdaderos epicúreos evitaban los extremos, según la historia, y procuraban disfrutar la vida manteniendo las cosas en equilibrio. Pero el placer seguía siendo su objetivo y número uno en su vida. Hermanos, ahora esos son los epicúreos. Los estoicos. Pablo ataca a los estoicos. ¿Saben qué eran los estoicos? Diferentes a los epicúreos. Los estoicos rechazaban la idolatría de la adoración pagana y enseñaban que había un solo Dios mundo. Eran panteístas ellos. Y su énfasis, dice la historia, que ellos recaía en la disciplina personal y en el dominio propio que ellos tenían. Ahora, el placer no era bueno y el dolor no era malo, decían ellos. Lo más importante, dice ellos, que en la vida era seguir la razón personal y, dicen ellos, ser autosuficiente y sobre todo impávido a sentimientos internos o circunstancias externas. Eran las personas cuando hablamos de los filósofos que estaban ahí. Por supuesto, la filosofía, hermano, solo atizaba las llamas del orgullo, porque un filósofo es orgulloso y les enseñaba a los hombres que no necesitaban la ayuda de Dios. Estas personas, en otras palabras y en resumido, ellos no enseñaban lo que Dios enseña en su palabra. Otorgaban el pecado y no infundían el temor a Dios. Y es interesante que los primeros dos líderes de la escuela estoica, de estas personas, ¿saben qué pasó con estos líderes que crearon esta filosofía? Se suicidaron, se quitaron la vida. Los epicúreos decían, disfruta la vida, decían, disfrútala. En tanto que los estoicos decían, soporta la vida, sopórtala. Pero le tocó a Pablo explicar cómo podían entrar en la vida por la fe en el Hijo resucitado de Dios. ¿Se fijan? Encontrar personas cerradas de esa manera y predicar el mensaje de Dios. Estos tiempos lo estamos viviendo así también. Hay personas que ya no quieren escuchar el mensaje de Dios. Y es un estorbo que aquel que te visita y te dice, vamos a la iglesia, vamos a escuchar el mensaje de Dios, las personas no quieren saber nada de Dios. Me da pesar porque puede ser demasiado tarde para aquellos que creen que lo que piensan y lo que hacen así debe de ser, y después va a ser demasiado tarde. Por eso, número 3, te voy a decir qué pasó ahí. Porque como los filósofos estaban entregados a escuchar cosas nuevas, mire lo que dice en la parte B del versículo 18. Y dice, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y dice el otro, y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hermanos, parece que es predicador de nuevos dioses, dicen ellos. Esta respuesta que están dando ahí se originó debido a su incapacidad de entender la doctrina que Pablo estaba predicando ahí, para explicar cómo podían entrar en la vida
en la fe en el Hijo resucitado de Dios. Pablo estaba dándole esa enseñanza y ellos no entendían esto, ¿verdad? Esta respuesta se orinó a su debida incapacidad de esto y que era totalmente extraña a sus pensamientos que ellos tenían. Por eso en el versículo 31, miren lo que dice él, al versículo 32 del capítulo 17, ellos dicen: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pablo les enfoca: porque aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, miren, y otros decían: ya teoríamos acerca de esto, dice ahí otra vez. Hermanos, ¿qué quiero decirte con esto? Y hoy vamos a enfrentar lo mismo. Estamos viviendo tiempos donde las personas no quieren saber absolutamente nada de Dios. ¿Por qué razón? Número 2, situaciones que conmueven. Y yo lo veo así, como Pablo lo dice, es porque vio la necesidad de predicar la verdad a los atenienses. Pablo se dio cuenta que aquí había la oportunidad de hacer lo correcto delante de Dios. ¿Por qué razón te digo esto? Por verso 22, lo que dijo Pablo, mire, entonces Pablo, puesto en pie en medio de la Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy, ¿qué dice ahí? Religiosos. Hermanos, es notable este discurso de Pablo, tanto por la doctrina que contiene como por la habilidad con que la presenta. La conclusión a que procura llegar será la misma de siempre, la de que sus oyentes crean en el mensaje de salvación traído por Jesucristo. Eso es lo que dice el verso 31. Mire lo que dice el Señor: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Amados hermanos, pero en esta ocasión, al contrario de su discurso aquí ante los judíos, el camino no va a ser en la base a citas del Antiguo Testamento, porque si no, de abrir los ojos, estas personas deberían de abrir los ojos, como hoy en día, ante el mundo que nos rodea, creado y ordenado maravillosamente por Dios, y las personas tienen que reconocer que el único dador de nuestra vida es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El discurso que Pablo predica aquí se abrió con un elogio a los atenienses. Él dice que Pablo comenzó su presentación observando a la gente que era, dice ahí, muy religiosa. Y fíjense bien, por tanto, era comprensible que él estuviera ahí interesado en sus enseñanzas extrañas. Mientras pasaba Pablo por la ciudad, dejó profundamente impresionado y le pareció muy rico en simbolismo para mostrar lo que eran las ideas religiosas de esa ciudad. Dice ahí: al Dios no conocido. Miren el verso 23 como lo dice ahí después: porque pasando y mirando vuestros santuarios, miren que hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Eso es lo que encontró Pablo: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Hermanos, esa misma inscripción le sirve también para entrar suavemente a esta materia y a estas personas. El Dios desconocido que ya tenía un lugar ahora en el panteón, hermano, de Atenas, se haría conocer a través de las enseñanzas del apóstol Pablo, y que las personas reconocieran nuevamente a quién nosotros nos estamos dirigiendo, hermano. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, dice el texto, a este yo os anuncio, dice el verso 23. ¿Qué es lo que vemos ahora en día? Personas ya frías, que no quieren saber de la iglesia. En todo el mundo ese fue el desafío que un pastor pueda llevar en una iglesia, en una congregación. Hermanos que ya de por vida no van a estar más en las iglesias, porque el enemigo fue el primer lugar en sus vidas. Dejaron de orar, dejaron de leer la Biblia, dejaron de reunirse como familia y honrar el nombre de Dios, y dejaron de escuchar la voz del pastor a través del mensaje que se le animaba y le decía: no te dejes de conectar, sigue adelante en el mensaje de Dios. Y muchos de ellos decidieron caminar para otros rumbos. Y déjame decirte que va a ser demasiado tarde si ellos toman decisiones y no lo hacen ahora pronto.
Nuestra iglesia empezó a brillar en nuestro país, Honduras. Y nuestra misión es glorificar, edificar y proclamar el nombre de Dios. Nada más. Pero si no te interesa a ti, yo no te puedo exigir tampoco que tú estés aquí obligadamente. Pero sí te voy a alertar y te voy a advertir de todo esto. Que cuando el Señor venga, esperemos que tú estés bien con Él. Y que las cosas no sean demasiado tarde. Y que de repente tú caigas en una enfermedad que no te puedas levantar. Y te arrepientas de no haber tomado el primer lugar a Dios. Muchas personas hoy en día no quieren obedecer a Dios. El pastor es el enemigo punto número 1 en sus vidas, porque el pastor es el que le exhorta. Pero yo te voy a predicar la verdad, así como Pablo lo hizo contra estos filósofos. La única manera de poder ver la luz en nuestra vida es entregando nuestra vida al Señor y reconociendo al Señor que Él se merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Es la única manera, amada iglesia, amados amigos, en que tú te entregues y no seas una persona que le des lo peor al Señor. Al Señor hay que darle lo mejor. Amén, hermano. Y algo importante es cuando estamos aquí en la iglesia ahora, debe de surgir ese amor y debe de surgir esa alegría de que nos estamos viendo los unos a los otros. ¿Por qué razón te digo esto? Número 1 te voy a decir. Porque su mensaje, el mensaje de Pablo, se centralizó en la naturaleza de Dios. Miren el verso 27. Para que busque, ¿a quién dice ahí? A Dios. Si en alguna manera palpando que puedan hallarle, aun que ciertamente no está lejos de cada uno. ¿De quién dice ahí? Hermanos, el propósito de todo esto era para que busquen, dice ahí la Biblia, a Dios revelado en el Espíritu Santo, creador del universo. ¿Y cuántos lo creen que así es, hermano? Ese es el tema central de nuestra vida, que se centre en nuestra vida la naturaleza de Dios. ¿Quién es el que está dentro de mi vida? Es el mismo Dios, el Espíritu Santo, el mismo Señor que nos ha dado vida eterna y nos ha pasado de muerte a vida. Ya no pasamos a condenación porque el Señor nos ha perdonado. Por esa razón, esta es la misión que debe de hacer. La iglesia debe despertar, los hermanos deben de despertar, déjese de estar pensando en sus quehaceres. Y hoy muchos ya no quieren estar en las cosas de Dios. Pero sí, cuando está en crisis, quieren buscar a Dios. Y todos le van a echar culpa al pastor cuando esos miembros ya no vengan a la iglesia. El culpable es el pastor, porque el pastor es el culpable, por eso ya no voy a la iglesia. Pues diga lo que digas tú, no me interesa, porque yo sigo predicando el mensaje de su palabra. Y las cosas y las decisiones las tomas tú, no las tomo yo. Y es importante que entiendas esto. Yo oraré de esta manera: Padre, ten misericordia en la vida de ellos. Ten misericordia. Yo les amo, yo luché, pero no se puede más seguir en el mismo sentimiento que ellos tienen. ¿Por qué razón? Porque debemos de ser firmes. Y esto fue para ver quiénes estaban firmes en el Señor. Muchos hermanos todavía me llaman: pastor, pronto vamos a estar, estamos fuera de la ciudad, viviendo fuera de la ciudad de Progreso, pero muy pronto vamos a estar por ahí. Eso me alegra. Y están conectados también. ¿Por qué razón te digo esto? Número 2, porque su mensaje terminó con el mensaje del juicio venidero. Miren cómo les digo al final: hay un juicio venidero. No lo estoy diciendo yo, lo dice su palabra. Vean el verso 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que dice ahí, que se arrepientan. Le está dando una alerta: arrepiéntense. Y verso 31 dice, por cuanto ha establecido, ese es el mensaje que dijo Pablo, miren, un día en el cual juzgará, dice ahí, al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado, dice ahí, de los muertos. Al concluir su mensaje, Pablo resumió las pruebas claras de la gracia de Dios. Por siglos, hermanos, Dios fue paciente con el pecado y la ignorancia del hombre, y eso lo podemos ver también en Hechos capítulo 14. Miren ahí el versículo
el 16, lo que dijo Pablo en este pasaje 14, 16, dice estas palabras, y es importante que tú las tomes. En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios, que dice ahí, caminos. Él ha tenido paciencia. Romanos capítulo 1, versos 19 y 20, mire lo que dice Romanos capítulo 1, versos 19 y 20, y esto es lo que debes entender, porque la Biblia dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde dice ahí? La creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que dice ahí, no tienen excusa. Amado amigo, hermano, no tienes excusa. Y déjame decirte que el Señor mandará su juicio venidero. Y esto es importante, porque cuando Él venga ese juicio, tú debes de estar preparado. ¿Por qué razón? Mira Romanos 3:25, ¿qué te dice? Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación, dice ahí, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de quién. Ha tenido paciencia. Si no solo Dios, que Dios contuvo su ira divina, hermano, Dios ahorita ha detenido su ira, y ha sido por la gracia y su misericordia, por la iglesia, que es el mismo centro importante de lo que Dios ha establecido ahora en estos tiempos, por la gracia y por la oportunidad que está dando, que muchos se arrepientan y que tomen las decisiones sabias, correctas. Es que ahora es el tiempo que reconozcamos, amados amigos y hermanos, que el Señor debe de ser el primer lugar en nuestra vida, hermano. A su debido tiempo envió un Salvador, y ahora ordena a todos los hombres que se arrepientan de sus caminos insensatos. Este Salvador murió, este Salvador luego resucitó y de los muertos, y un día, dice la Biblia, vendrá para juzgar al mundo, y la prueba que juzgará es que resucitó de los muertos, y solo Cristo pudo hacer eso. Amén. Es interesante lo que Pablo dijo en el verso 30 y 31 del capítulo 17 de Hechos. Discutieran los tópicos del pecado, hermano, es interesante. Arrepiéntanse, dice. La rectitud, la justicia, el juicio que juzgará el Señor, que son las mismas áreas en las que Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería a la gente. ¿Por qué razón te digo esto? Porque el Señor quiere que tomes en cuenta que Él viene. Y viene pronto. Y número 3. Situaciones que conmueven, es porque vio Pablo las reacciones variadas de los oyentes. Miren el verso 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros, dice ahí, con ellos. Hermanos, al mencionar la resurrección, se produjo una reacción inmediata. Uno se burlaba. Miren el verso 32. Uno se burlaba. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, uno que hacían ahí, se burlaban. Otros decían que le oirían más en otra ocasión. Los griegos habían creído en la inmortalidad, pero negaban la resurrección del cuerpo. Ahora, los judíos dicen que creían más en la resurrección que en la inmortalidad. La gloria del cristianismo es que hace hincapié, hermanos, en ambas verdades. Sintiendo que ya no podían lograr más con estos griegos escépticos, hermanos, porque no querían creer, Pablo salió, dice la Biblia, de en medio de ellos. Miren el verso 33, ¿qué hizo Pablo? Así Pablo salió, dice ahí, ¿en qué? Sin embargo, dice el verso 34, que algunos creyeron, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, miren. Y fue una gran victoria en lograr un convertido de entre ese grupo selecto de unas 30 personas, óigame bien.
Aún hay una nota triunfal en el epíteto. Aquí el Areopagita dice ahí, escrito después del nombre de uno de los convertidos. En cuanto a la mal, dice ahí, no sabemos nada más, dice la Biblia. Pero probablemente era una miembro bien conocida en la iglesia de Atenas. Y de ahí no se menciona más. ¿Qué sucedió con todo esto cuando Pablo miró? Número uno, te voy a decir. Algunos se burlaban. No quisieron escuchar más. Eso es lo que dice el verso 32. Es como hoy en día estamos viendo. Algunos se burlan y no quieren escuchar más. Muchos están con miedo ahora. Oh, me puede matar el virus. Pero el pecado sí te puede matar. Porque esa es la peor enfermedad que puede haber en el mundo, el pecado. La enfermedad existe y ya días. Y dirá usted, pastor, ¿y qué va a suceder? Pues ya no va a suceder nada más, porque el Señor nos sacó de esto. ¿Cuántos lo creemos que así fue? Ya nos liberó de esto. Tenemos que cumplir requisitos ahora, pero creo yo que Dios ya nos sacó. Porque si no, ya días el pastor Zahir ya hubiera muerto. Pero el Señor nos sacó de esto. Y siempre estuvimos predicando fiel al Señor, pasara lo que pasara. Pero muchos ahora en día, miren, ¿dónde están ahora? ¿Dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? Probablemente nada que glorifique a Dios. Número 2. Algunos expresaron interés, diciendo que querían escuchar más, como lo dice el verso 33. Mira el 33 como lo dice, el 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es algo importante. Pablo les dijo en el verso 33, salió de en medio de ellos. Hermanos, hay miembros en nuestras iglesias que van a querer demostrar que tienen interés por el Señor, pero son personas que son siempre del diente al labio. No tienen nada de interés por la iglesia, por la obra de Dios. Porque una persona que tiene interés por el Señor busca de cualquier manera siempre edificar, glorificar y proclamar el nombre de Dios. Y el momento que escucha, oh pastor, van a reunirse, sí, ahí voy a estar. Pero muchos dijimos, ahí voy a estar, pero a saber a dónde van a estar, porque yo no los volví a ver ya. Por ahí algunos dicen que en el carnaval. Yo no sé ni sé qué carnaval es. Y otros están por allá. Pero prometimos y de repente ya hicimos un hábito en nuestras vidas de que el domingo nos levantemos a las 12 del mediodía. Pero el sábado de madrugada, no es que nos levantamos, de madrugada nos acostamos para amanecer el domingo y levantarnos tarde. Otros tomamos el domingo, como ya miramos que ya no nos va a pasar nada, el domingo vamos a la playa, vamos a pasear. Y se van a pasear. Es que yo tengo que pasear porque ya me aburrí de estar encerrado. Oh, yo pensé que ibas a decir, estoy triste porque no puedo congregarme. Pero perdimos el hábito. Ya perdimos el hábito de decir, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermana. Perdimos el hábito de decir, con Cristo somos más que vencedores. Perdimos el hábito de sonreír, porque el enemigo eso es lo que puso en este tiempo. Y lo que Dios demanda de nosotros es obediencia y que nos arrepentamos. Por eso hoy nuestra iglesia tiene que practicar nuevamente, Dios le bendiga. Nosotros no nos saludamos como el mundo saluda, Dios lo bendiga y así como el día no. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Con alegría. Qué alegría de verle. Pregúntenles cómo se llama otra vez. De repente se le olvidó el nombre del hermano y del hermano. Dios nos tiene hoy
¿Cuánto lo creen que sí? Hoy Dios nos dio la oportunidad de estar aquí. Hoy nos levantamos, pero no fue porque queríamos nosotros levantarnos, es porque el Señor le permitió a usted levantarse. Y eso es la bendición. ¿Por qué razón te digo todo esto? Porque más adelante vemos ahí que algunos creyeron y se entregaron a Dios. En el verso 34, mas algunos creyeron, yo no sé cuántos, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, y la Areopagita, mire, solo ese menciona, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Algunos creyeron y se unieron y dejaron que sus vidas fueran tomadas por nuestro Dios. Tú debes de animarte esta mañana a decir: Señor, yo me quiero comprometer más contigo. No te quiero fallar. He visto que tú me ayudaste y no me pasó nada malo en este tiempo. Me diste comida, ropa también, salud sobre todas las cosas. Y anduve expuesto porque de repente no sé a dónde caminaba, pero yo sé que estaba expuesto a muchas cosas que podían estar alrededor de mí. Pero tú siempre estuviste al frente de mí. Tú haces ese compromiso con Dios, como hicieron estas personas. Dijeron al final: hoy sí, me voy a entregar a Dios. Voy a comprometerme más y pedirle al Señor que me ayude a ser diferente. Y que esta pandemia, que ya está culminando, para mí sea un nuevo renacer en mi manera de pensar, en mi manera de dirigir mi corazón a un Dios todopoderoso. ¿Por qué razón? Porque Él es el que nos dice qué debemos hacer a través de su Santo Espíritu. Hermano, yo me pongo triste cuando veo personas tomar decisiones que no quieren nada por Dios, pero me pongo alegre cuando veo un remanente aquí que desea estar con el Señor. Yo te animo a que no te pongas triste mientras concluyo diciéndote: cuando predicamos el Evangelio, tenemos que ser fieles. Fieles en presentar el mensaje todo el tiempo. Sabemos que algunos se van a burlar o se van a mofar. Otros querrán escuchar más antes de tomar una decisión. O sea, hay mucha gente que está en la iglesia y quiere seguir escuchando y dice: mejor voy a escuchar más tiempo para poder tomar una decisión. Error grande. Pero aquí viene lo bueno. Habrán también algunos que van a creer en el Cristo de la Biblia. ¿Cuántos lo creen que sí? Y eso es la paz que me da mi vida, de saber que hay hermanos que van a tomar decisiones firmes. Y yo te animo a que tú veas la vida ahora en estos tiempos agarrado de la mano de nuestro Dios. Es la única manera que nosotros podemos salir adelante. El mundo te va a ofrecer cosas vanas, impuras y sobre todo malos deseos, malas expresiones, muertes, porque habrá muertes también, persecución y sobre todo la oportunidad de que tú pierdas los privilegios más maravillosos que es poder escuchar de Dios y recibirle como tu único Salvador personal. Hay mucha gente que está dura hoy, no quiere entenderlo, pero nosotros debemos de seguir adelante. Y si algunos creyeron, y esa es mi posición, yo sé que algunos sabrán, la palabra quedará sembrada y su semilla quedará ahí, y muchos van a entregar a Dios su vida. El Señor tiene grandes cosas y debemos de obedecer. De donde tú estás ahí, no mirando a nadie, con tus ojos, inclinas un altar de adoración, haz un momento de compromiso ahí. Para aquellos los que recibimos a Cristo ya y tenemos a Cristo, reconoce que necesitas de Él. Reconoces que Él es el único que nos puede ayudar a salir adelante. Y haz ese compromiso con el Señor de servir y estar dispuesto en todo y dar todo por el Señor, para cuando Él venga por nosotros, nuestra vida esté preparada
y esté gozoso que con Cristo estaremos juntamente. Para aquel que no tiene a Cristo hoy, o te has desviado, te has ido por otro camino, otra vida, puedes tomar una decisión hoy mismo de arrepentirte y dejar a Cristo entrar en tu corazón y nuevamente tomar el rumbo que Dios te está pidiendo que lo tomes. Arrepiéntete, porque los juicios el Señor lo va a enviar y no tarda en hacerlo. Vamos a orar. Pidámosle al Señor de esta manera. Señor, te damos gracias por esta mañana preciosa de escuela dominical, donde lo que le conmovió a Pablo nos conmueve a nosotros también. Que personas cada día más bien están aisladas de Dios y no quieren saber de ti, Señor. Pero en tu nombre bendito, Señor, que tú seas ese plan de salvación y que abras el corazón y la mente de estas personas. Y así mismo pedimos por nuestra iglesia, para aquellos hermanos que todavía están ausentes, recapaciten, que pronto podamos estar aquí. Porque si bien tomamos más decisiones de ir a otros lugares, estar aquí con el Señor. Esperamos en ti, Señor, que tú seas el centro de nuestra vida. Gracias por estos hermanos que estuvimos hoy aquí en tu templo. Dale consolación y perdónales también, porque sé que dentro de su mente y su corazón han tomado decisiones contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, amados amigos, un segundo más. Esperamos a las 5:30 aquí en nuestro templo. 5 en punto estará nuestro hermano Juan pasando por la ruta de nuestras comunidades para poder estar aquí temprano al servicio en la iglesia. Avisarte también que con Cristo somos más que vencedores. Dios te bendiga. Muy buenos días.